La paz del Señor sea con todos vosotros, hermanos. Vamos a dar inicio, como de costumbre, a nuestra caminata, nuestro recorrido, nuestro viaje por el libro de Romanos, con el himno 132 para glorificar el nombre de Dios. No yo, sino Él. Amén. Bien, con esta alabanza en nuestros corazones, vamos a elevar nuestros corazones a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, invocamos tu nombre en esta hora para darte gracias por el privilegio que nos concedes de estudiar a fondo tu palabra y ahondar en los misterios de tus grandes verdades y del plan de salvación. Bendice a cada uno de los que participamos de este estudio, todos aquellos que se conectan desde diferentes lugares, incluso países. Tu gracia alcance a cada uno, tu gracia y poder le llene y puedan ser edificados, fortalecidos, animados en el camino de la verdad, afianzados en la esperanza y la fe. Bendícenos pues en esta hora, bendice a tu pueblo en este tiempo de riesgos y de peligros. Tu gracia sea con cada uno y tu amor celestial sea un escudo alrededor nuestro para protegernos y guardarnos. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, apreciados hermanos, a nuestro estudio de la palabra de Dios. Como decíamos anteriormente, a nuestro recorrido por el libro de Romanos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6. Ayer concluimos con el capítulo 5, así que ahora vamos al capítulo 6 de Romanos. Los últimos versículos del capítulo anterior señalan que la gracia de Cristo es más completa, más amplia, más profunda que todo lo que
pueda generar el pecado. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El apóstol ahora de inmediato hace una aclaración para evitar malos entendidos, porque nunca han faltado aquellos quienes asumen posiciones extremas y llevan lo que está diciendo el siervo de Dios a decir lo que no afirma en realidad. El versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta es en base a lo que dice el capítulo anterior. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿vamos a pecar para que la gracia abunde y siga creciendo y se manifieste en mayor proporción? El versículo 2 dice: en ninguna manera. Naturalmente es algo ilógico, sin sentido, pensar de esa forma. Sin embargo, lamentablemente hay personas que piensan de esa forma, y en los días del apóstol también las había. En ninguna manera es la respuesta del apóstol a la pregunta que él mismo plantea. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta expresión del apóstol confirma lo que hemos venido diciendo. El proceso de la justificación, el acto de la justificación misma, el perdón de los pecados, no es solo un acto foráneo, judicial, por el cual somos librados de la condenación. Es más que eso. Es una redención del pecado. Y lo que plantea el apóstol aquí es los que hemos muerto al pecado. Hemos hablado de la muerte del viejo hombre. Hoy vamos a ahondar sobre ese tema, del hombre nuevo que nace, el nuevo nacimiento, la nueva criatura. Y hemos hablado también de la transformación del corazón. Todo esto conforma en realidad un mismo principio. Un cambio que se opera en la vida del creyente desde lo más íntimo, lo más profundo de su ser, que lo convierte definitivamente en otra persona. Bien, ese cambio implica una muerte al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Significa que el que vive en pecado no ha nacido de nuevo. El que practica el pecado no es una nueva criatura. Porque si yo he muerto al pecado, entonces el pecado no tiene influencia sobre mí. Por lo tanto, no puedo pecar. Y ya hemos citado a Primera de Juan, capítulo 3, donde Juan afirma categóricamente que el que está en Cristo no peca. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el apóstol Pablo, por supuesto, armoniza con aquella declaración, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto a la vida pasada, al viejo hombre, ¿cómo seguiremos pecando? No tiene sentido. Si yo he muerto al pecado y sigo entonces en la misma vida corrupta, vil, ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está el cambio? Y he señalado anteriormente que los que afirman que no se puede dejar de pecar colocan a Dios en un sitial verdaderamente difícil. Yo diría que estamos blasfemando porque estamos señalando a Dios como incapaz, insuficiente para librarnos de manera completa y total
de la ruina, la miseria en la que el pecado nos ha hundido. Pero eso no es lo que afirma la palabra de Dios. Por eso hacemos énfasis sobre estas declaraciones. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir aún en él? La respuesta obvia es: no es posible vivir en pecado cuando se ha muerto al pecado. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ok. El apóstol ha elaborado una secuencia ordenada de los pasos del plan de salvación conforme lo percibe él en su tiempo, inspirado por Dios, obviamente, no solo para su tiempo, para todos los tiempos. Primero plantea la condición de todos los pueblos en el mismo plano. Todos somos culpables, todos somos necesitados de Dios. Luego plantea la realidad de lo que significa el nuevo nacimiento o la justificación por la fe, el cambio de corazón, el perdón de los pecados, la justificación, que ya aclaramos es una y la misma cosa. En fin, esa transformación, ese cambio, ese nuevo nacimiento que tiene lugar en la experiencia cristiana, que se define con una palabra: justificación. El ser perdonados de todos nuestros pecados de nuestra vida pasada y ser revestidos con el manto blanco de la justicia de Cristo. Bien, luego el apóstol señala el ejemplo del padre Abraham, el patriarca, como ejemplo de esa experiencia. El hombre se presenta ante Dios como él es, sin mérito, sin ningún logro personal que pueda presentar como meritorio para reclamar algo. El hombre se presenta como Abraham, incircunciso de corazón, incircunciso de la carne, en pecado, para ser perdonado, para ser justificado. Ok. Y luego, en el capítulo 5, el apóstol se encarga de ahondar sobre la justificación como esa reconciliación con Dios que trae la paz del cielo a nuestras vidas. Y luego el paralelismo entre por qué necesitamos ser justificados. Adán introdujo el problema, y luego Cristo como la solución definitiva al problema del pecado. Ahora, en el capítulo 6, Pablo se detiene a explicar cómo se opera interiormente ese cambio, y es aquí donde nos encontramos. Vean ustedes la secuencia sistemática, lógica que ha seguido el apóstol para llevarnos a un entendimiento claro de la obra de redención. Bien, en este punto, el versículo 3 nos habla por primera vez en esta epístola del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautismo, significa sumergir, remojar, meter en el agua. Por eso la aspersión de agua sobre la cabeza no es realmente bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo y significa eso, inmersión, sumergir en agua, incluso remojar, dejar sumergido en agua en remojo. Eso es lo que significa el bautismo. Y los griegos la utilizan normalmente. Ponen a bautizar la ropa en el agua o los platos los dejan remojando. Bautizan los platos. Suena divertido, pero es una palabra común en griego. Y es lo que significa. Bueno, pero el bautismo
desde el punto de vista bíblico, tiene un significado muy completo. Nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo a la instrucción de Jesús dada en Mateo 28. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué dice el apóstol cuando nos bautizamos en Cristo? Veamos de nuevo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos bautizamos siguiendo el patrón establecido por Jesús. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado en el Jordán, Juan le dice: Señor, yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Porque Juan, como profeta de Dios, percibió en el carácter de Cristo, en su presencia, una santidad, una pureza que no había en otro ser en esta tierra. Jesús no necesitaba ser bautizado. Él no necesitaba arrepentimiento. Él no necesitaba limpieza, no necesitaba pureza de ningún tipo, porque Él era la pureza, la santidad encarnada en sí mismo. Jesús se bautiza para establecer un patrón que debe ser copiado por todo aquel. A esto hace referencia el apóstol. Somos bautizados en Cristo, conforme al patrón establecido por Jesús. Cuando Jesús va a las aguas, Él es sepultado en las aguas y se levanta, resucita. Eso lo va a mencionar el apóstol en el versículo 4. Y luego, cuando sale del agua, el Padre se expresa desde el cielo, Él como Hijo está en la tierra y el Espíritu Santo se hace presente de manera visible, como si fuese una paloma o con una apariencia de una paloma. Así lo describió Juan el Bautista. El caso es que se manifestaron las tres personas de la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautizarse en Cristo significa bautizarse en la experiencia de Cristo en su bautismo, en la experiencia o la vivencia, en el acto de Cristo de su bautismo. Yo me bautizo como Cristo se bautizó. Yo copio ese modelo. Por eso es necesario invocar el nombre del Padre, porque el Padre habló en ese momento. Se invoca el nombre de Cristo, el Hijo, porque Cristo había descendido a las aguas, y del Espíritu Santo, porque también hizo acto de presencia en ese momento. Como quiero repetir, revivir, copiar ese acto, entonces en el nombre del Padre, quien habló, del Hijo, quien se bautizó, y del Espíritu Santo, quien se posó sobre ese Jesús, somos bautizados. Porque revivimos, experimentamos en nosotros el bautismo de Cristo. Cuando no se hace de esa forma, entonces el bautismo no es tal. Es importante. Pero hay algo más. El versículo 4 ahora añade: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí se plantea el proceso que se sigue. Venimos ante Dios tal cual somos, corruptos, viles, en un cuerpo que ha sido instrumento de Satanás, instrumento del mal, del pecado, para ofender a Dios y al prójimo, para complacernos a nosotros mismos, instrumento del mal. Venimos ahora a morir a esa vida pasada.
Morimos, somos sepultados en el agua y luego somos resucitados para andar en nueva vida. Es el proceso. Por eso el apóstol Pablo plantea que la justificación es equivalente a este proceso. Pero debo aclarar, la justificación no se opera en el momento del bautismo. El bautismo realizado por el pastor en las aguas es la expresión material de la experiencia que el pecador debe haber ya experimentado en su propia vida. Muy importante. No debemos esperar al momento del bautismo para pretender que allí vamos a encontrar el perdón y la justificación. No. El bautismo es la expresión física, material y concreta de lo que ya debemos haber vivido en nuestras propias vidas. Cuando voy al bautismo, voy a testificar ante el universo que ya he muerto al viejo hombre y que ahora en Cristo Jesús soy nueva criatura y vengo a sepultar al viejo hombre para quedarme solo con la nueva vida. Es un testimonio ante el universo de mi compromiso con Dios, de mi pacto con Dios. Dejo al mundo, dejo la vieja vida, dejo el pasado atrás para ahora andar solo en Cristo Jesús. La nueva vida, la nueva existencia. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. No nos quedamos solo con la muerte. Se muere y se resucita. El apóstol apela a la vida de Cristo como ejemplo, como modelo, tanto en el bautismo como también en su crucifixión y su resurrección. Cristo muere en la cruz cuando crucifica al hombre terrenal, al Jesús que nació en esta tierra, al Jesús que tenía carne, hueso de nuestro hueso, sangre de nuestra sangre. Ese Jesús murió. De hecho, ese fue el que murió. El Jesús divino, el que estaba dentro de él, es el que se levanta de la tumba, con un cuerpo glorificado. Sí, para vivir ahora la vida que vive en el cielo. Bien, el apóstol toma ese modelo para aplicarlo a nuestra experiencia como creyentes, como seguidores de Jesús. En el acto de la justificación, cuando venimos a Él, en ese momento morimos. Pero Jesús, al perdonarnos, al limpiar nuestros pecados, nos resucita para andar en nueva vida vestidos con su justicia, no en la desnudez de nuestra vida corrupta, sino con el vestido de la justicia de Cristo, nueva, perfecta, pura, santa. Así que la vida de Cristo sirve de ejemplo para este caso. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos que detenernos aquí porque hay unas expresiones muy significativas. El viejo hombre. El viejo hombre representa a la persona que hemos sido hasta el momento de ser justificados. La persona egoísta, centrada en sí misma, la persona que procuraba solo su propia gloria, su propio beneficio, el ser de pecado que vivía para complacer sus apetitos, no importa a qué costo,
incluso sacrificando su propia vida, su propia salud. El viejo hombre es el hombre de pecado. Ese viejo hombre tiene que morir. La nueva criatura es diferente. El cuerpo de pecado. Es interesante esta expresión, el cuerpo de pecado. Tiene que ser destruido. El cuerpo de pecado es el mismo viejo hombre. Pablo está utilizando términos distintos para referirse al mismo efecto. La vieja vida, el viejo hombre, el cuerpo de pecado. ¿Qué es ese cuerpo de pecado? No se trata del conjunto de órganos, de sistemas, de huesos, músculos, nervios que tenemos físicamente con nosotros. No. En nuestro cuerpo tenemos el asiento de necesidades biológicas, físicas, reales. Necesitamos alimentar el cuerpo, por eso sentimos hambre. Es una necesidad comer, alimentarse. Necesitamos tomar líquidos para hidratarnos. Necesitamos dormir para recuperar nuestras fuerzas y que nuestro cerebro continúe funcionando apropiadamente. Hay otras necesidades. Hablando de necesidades físicas, en el hombre también la necesidad de pareja es real. Quiero decir, en el ser humano. Pero hay necesidades psicológicas, no psicológicas, emocionales. Tenemos necesidades como necesitamos afecto. Necesitamos ser aceptados en un entorno social. Necesitamos que se nos valore dentro de una integración social. Necesitamos aprecio. Son necesidades reales. En este caso, de tipo afectivo emocional. Pero hay necesidades espirituales. Necesitamos creer en alguien. La necesidad de creer en Dios, un ser superior, un ser que está más allá de lo terrenal humano, es real. Es una necesidad presente en los seres humanos. Hay quien dirá, bueno, pero los ateos no creen en nadie. Ellos creen en sí mismos, como lo máximo, como lo supremo. Ellos son su Dios. Así que sí creen. Un Dios humano, un Dios de carne y hueso, que son ellos mismos. Ellos creen en ellos mismos. Así que al fin y al cabo el ateo es un creyente más cuyo Dios es el mismo. Bien, el punto es el siguiente para aclarar lo del cuerpo de pecado. Dentro del mundo egoísta, en la vida egoísta, esos apetitos físicos, esas necesidades físicas se convierten en problemas. No problemas, se vuelven deformidades, aberraciones, pecado. Del pecado de la comida. El hombre vive para comer y se vuelve un obeso de 300, 400, que en algunos casos romper para sacarlo de una habitación. Cosas increíbles. Todo por la gula. Entonces necesitamos comer, pero ese acto, quiero decir, esa sencilla necesidad se convierte ahora en pecado. Por la deformación de la necesidad física real. Y se convierte entonces en gula, que es pecado. El hombre, repito, vive para comer. Igual la bebida. Necesitamos tomar, pero bebemos cosas que son dañinas para el cuerpo. Y se cae entonces en el alcoholismo o en cualquier otra situación donde el hombre es adicto al café o al té o a cualquier otra bebida intoxicante.
o embriagante, según sea el caso. Notemos bien, una necesidad física se lleva a deformar de tal manera que se convierte en pecado. El cuerpo de pecado. Y luego las necesidades emocionales. El hombre tiene necesidades, pero entonces en esas emociones, por su egoísmo, el hombre reacciona y genera entonces odios, rencores, celos, iras, todas estas deformidades que hacen del hombre lo que es en pecado. El hombre se vuelve orgulloso, lleno de ínfulas, se cree mejor que los demás. El desprecio por los otros, incluso el racismo, es un problema emocional de la persona. Se siente mejor, superior, mayor que los demás y desprecia a las otras razas. En fin, noten bien, lo que tenemos dentro, o sea, sentimos, tenemos emociones, se deforma, se deprava y se convierte entonces en un conjunto de pasiones pervertidas que convierten al hombre casi en una bestia, o peor que esto. Y tenemos también necesidades espirituales, como lo señalé anteriormente, pero en esa parte espiritual entonces el hombre también deforma esa necesidad y lo transforma entonces en otra aberración. La idolatría. El hombre necesita creer en Dios, tiene esa necesidad porque Dios nos creó y allí muy profundo, muy dentro de nosotros está la noción de que existe un ente superior. Entonces, en mi egoísmo, creo a mi Dios. Ya sea que me haga a mí mismo Dios, como el ateo, o que crea a una imagen y lo llame Dios y lo adore. Llámese Baal, llámese Astarot, llámese un santo. Esos son ídolos que la persona adora. Al prenderle velas, al rezarle a esa imagen, es un ídolo. Es una deformación, una aberración de la fe. No es genuina fe. Es una aberración de la fe. Y la hechicería es un problema espiritual. La gente cree y tiene fe que puede afectar a alguien, ya sea para, según ellos dicen, para el bien, no hay nada de bueno en eso, o, por supuesto, para el mal, diabólico, satánico. La santería reviste el mismo carácter. Y el ateísmo, como lo he señalado anteriormente, es una depravación, una aberración de la necesidad. El hombre huye de esa noción, huye de ese sentir, quiere escapar para establecer su propia supremacía por encima de Dios. Yo soy más inteligente, más sabio que Dios. Soy mejor que Dios. Dios no existe. Una enfermera, quiero decir, una maestra, le dice a los niños: Juancito, tú puedes ver el pecho de Luis. Sí puedo verlo. ¿Puedes ver sus sentimientos? No puedo verlos. Asimismo, lo que tú no ves, tú no sabes si existe. Así que Dios no existe. Entonces una niña se levantó y dijo, me lo pasaron estos días por internet, o lo vi, y él le hace la pregunta al mismo Juancito, ¿tú puedes ver la cabeza de la maestra? Sí puedo verla. ¿Puedes ver su pensamiento? No. Bueno, ¿puedes ver su cerebro? Fue la pregunta. No puedo verlo. Bueno, entonces la maestra no tiene cerebro, porque tú no lo ves. Es la idea. Se quiere negar a Dios con razonamientos tan pobres. Si tú no ves aquello, si tú no ves a Dios, Dios no existe. Si no vemos el cerebro de alguien, es que no tiene cerebro. Si no vemos los sentimientos de alguien, es que no tiene sentimientos. Tales pequeñeces. Alguien decía, filosofía barata, carecen
de sentido. Bien, volviendo al punto, el cuerpo de pecado es ese cuerpo generado de las necesidades deformadas de nuestro cuerpo por complacerlas y dedicarse a vivir hacia ellas. La comida, la bebida, todos los apetitos. Bueno, sin hablar del sexo que genera depravaciones de todo tipo, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera. No quiero detenerme en eso, ya de sobra lo hemos escuchado. Bien, los sentimientos y emociones pervertidas, deformadas, con todo lo que mencionamos, y la parte espiritual deformada. Todos estos tres elementos, estas tres áreas de la personalidad humana, cuerpo, emociones, espíritu, cuerpo, alma y espíritu, es el cuerpo de pecado porque está en el cuerpo físico y se manifiestan a través del cuerpo físico. Pero no consiste en otra cosa, sino en la aberración y deformación de aquello que naturalmente tenemos. Ese es el cuerpo de pecado. Y es el cuerpo del pecado porque es esa la forma como el pecado encuentra expresión, encuentra materialización. Peco al comer de manera incorrecta, impropia, y se llama gula. Al beber impropiamente porque intoxico mi cuerpo y daño no solo el cuerpo, hago daño a otros también. El pecado halla expresión, se concreta de manera material, física, a través de esas deformaciones, de esas aberraciones. Ese es el cuerpo de pecado. De igual manera los sentimientos, las emociones, de igual manera la parte espiritual. Ese es el cuerpo de pecado. Esa es esa área, ese viejo hombre, ese cuerpo que tiene que desaparecer, tiene que morir. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Tiene que ser destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien. Porque si esas aberraciones dejan de existir, si esas perversiones son eliminadas, si esas vías de expresión material de pecado dejan de existir, entonces ya, está muerto el pecado, no existe. Porque mis órganos, mis miembros, ya no materializan actos de pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oh, ahora entendemos. Claro, si ese cuerpo de pecado, si esas formas de expresión, de materialización del pecado en el área física, corporal, de los apetitos, en el área emocional, sentimental, de sentimientos aberrados, corruptos, viles, odios, celos, etc., y de una espiritualidad pervertida, es eliminado, entonces el cuerpo de pecado está muerto y ya no servimos más al pecado. Ahora vivimos una nueva vida. Esta es la gran verdad que el apóstol presenta. Esto es lo que se experimenta, lo que se vive una vez que hemos sido justificados. Eso es andar en novedad de vida. Porque el hombre viejo está muerto. El nuevo hombre que es creado, es hecho a la imagen de Cristo, no presenta aquellas aberraciones, no presenta aquellas perversiones. Definitivamente es otra persona, es un ser distinto. Todavía tenemos que ahondar sobre esta parte de que el yo, el ego humano, es el agente que ha sido motivado, inspirado por lo que dice el espíritu de profecía, un principio contrario a la voluntad de Dios, nacido del egoísmo. Ese principio diabólico es ese impulso satánico
carnal, egoísta. Todo eso es verdad. Pero ese principio motivante que nos induce a la gula o a los sentimientos pervertidos, en fin, todo el cuerpo de pecado, a concretarlo, muere, desaparece. Atención, eso cambia. Es eliminado de nosotros. El cuerpo de pecado consiste en ese impulso interno que utiliza los mecanismos de nuestro cuerpo para darle expresión material al pecado. Desaparece, muere. Pero nuestro yo, no nuestro ego como tal, sino la noción, lo que es el yo como ente psíquico. O sea, tu persona, lo que tú eres, que es ese ente, ese ser conceptuado dentro de ti que ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo, sigue existiendo. Porque yo sigo siendo una persona, un ente que tiene la noción de existir, que vivo, soy alguien con capacidad de decisión. Sigue existiendo, pero ya no soy ni controlado, ni manipulado, ni dirigido por esas manipulaciones o ese impulso interno que me llevaba a darle libre expresión a aquello que me complacía, que me satisfacía egoístamente y que ofendía a Dios y ofendía a mi prójimo. Es simplemente la crucifixión de el principio carnal o el principio diabólico o el principio egoísta que me impulsa, me motiva, me empuja a vivir solo para mis intereses personales. Eso muere. Pero la noción de quién eres tú, la noción de ser alguien que existe, que vive con capacidad de decisión, permanece. Pero ahora motivado, impulsado, dirigido por otro tipo de principio, el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo que implanta en ti la naturaleza del cielo, el amor. Esto es maravilloso. Suena un poco complejo, pero hermanos, estoy tratando de expresar por qué el apóstol habla del cuerpo de pecado, ya lo hemos definido, ese cuerpo al servicio del pecado porque es el instrumento usado. Quiero decir, las pasiones, los apetitos deformados, los sentimientos deformados y la espiritualidad deformada, materializando en actos opuestos a la voluntad de Dios, ese es el viejo hombre. Y ese viejo hombre es el que es crucificado, ese viejo hombre es el que muere, ese viejo hombre, el cuerpo de pecado, es el que desaparece. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que esa experiencia sea real en nosotros. Porque si no lo hemos experimentado, si no lo hemos vivido, es hora de hacerlo. Porque quien no haya vivido esa experiencia no puede entrar al reino de los cielos. Porque la naturaleza del cielo, la esencia misma del cielo, es incompatible en forma total con el hombre de pecado, el viejo hombre o el cuerpo de pecado. Es totalmente incompatible. Podemos utilizar dos términos simples. El egoísmo no tiene cabida en el cielo. Definitivamente es imposible. Solo el principio del amor, el amor perfecto, el amor celestial, existe y se expresa en el cielo. Quiera el Señor darnos esa experiencia, ese bautismo de fuego del cielo, esa gracia divina de ser justificados genuinamente, habiendo sido lavados, limpiados, revestidos, para ahora sí andar
en la nueva vida del cielo. Amén. Que el Señor nos bendiga para tener esa experiencia. Así sea. Vamos a inclinar nuestros rostros para terminar con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra es explícita, clara y completa. Te damos gracias porque tú nos instruyes cabalmente sobre la transformación que debe operarse en nuestras vidas para ser hechos aptos para vivir en tu presencia. Y te damos gracias porque tú ofreces todos los medios sin ningún tipo de dificultad para acceder a esa transformación, a ese cambio. Gracias, Señor, porque tú pones todo esto a nuestro alcance de manera gratuita. Llénanos de ti, Señor del cielo. Permite que cada uno de los que hemos escuchado este estudio pueda vivir esa experiencia de ser nacidos de nuevo, de andar en nueva vida, de tener el sello del cielo en nosotros. Bendice a cada uno de los presentes, a cada hijo de tu pueblo, a cada siervo tuyo, de modo que seamos protegidos, amparados en este tiempo de riesgo y en todo tiempo, y podamos ser contados entre los que son aprobados para la vida eterna. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente. Mañana continuamos como de costumbre a la misma hora. Feliz noche.